Bien chicos, saludos a todos, bienvenidos al curso de física. Hoy vamos a trabajar con el tema de hidrostática. Voy a compartir la pantalla para iniciar la parte teórica. Por favor chicos, ¿me confirman si es que logran ver alguna cosa? Muy bien gente, muy bien. Entonces empezamos aquí, vamos directo al punto en este tema de hidrostática. Y ya hacemos algunos problemas. Bien gente, entonces, ¿qué vamos a estudiar en este tema en hidrostática? Esa es la parte de la mecánica de los fluidos que va a estudiar los fluidos en equilibrio. Es muy difícil, ¿verdad? Y veamos algunos conceptos básicos ya directo que vamos a usar en este tema. El primer concepto es la densidad, que lo vamos a representar con esa letra D mayúscula o Rho, que es una letra griega. Lo vamos a definir de la siguiente forma: la masa partido por volumen. La masa, todo en el sistema internacional, gente, la masa va a estar en kilogramos, el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, esta es la relación para calcular la densidad de un cuerpo o sustancia, la masa por unidad de volumen. Ahí tenemos las unidades, kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Para el agua, gente, para el agua, grábate bien este número. Oye, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Estos valores sí hay que memorizarlos, gente, porque en la mayoría de los problemas siempre nos vamos a, o bueno, en general siempre vamos a trabajar con este líquido, el agua. Por lo tanto, algunas cosas, algunas características y propiedades del agua sí hay que tenerlos presentes. Número 2, el peso específico representado por esta letra griega gamma. Lo vamos a definir como el peso por unidad de volumen. El peso es el producto de la masa por gravedad dividido entre volumen. Entonces, oye, pero la masa entre volumen es la densidad. Por lo tanto, el peso específico yo lo puedo escribir como el producto de la densidad por gravedad. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? El peso es una fuerza en newton, el volumen en metro cúbico, newton por metro cúbico. Es la unidad del peso específico. Y de nuevo, gente, para el agua, un valor ahí conocido. El peso específico del agua es 1 gramo. Esta unidad se llama gramo fuerza sobre centímetro cúbico, o kilogramo fuerza por litro, o 10 al cubo kilogramo fuerza por metro cúbico. O tomaría este valor también, 9800 newton por metro cúbico. Son valores que para el agua hay que saber, hay que conocerlos muy bien. Seguimos entonces, la presión. Vamos a definir la presión que ejerce una fuerza en una superficie. Considera que esta superficie de valor A. A es el área o la superficie aquí. Y sobre esta superficie está actuando normal, o sea, en forma perpendicular, una fuerza. Vamos a llamarle F sub n. En forma perpendicular. La presión entonces la vamos a definir como esa fuerza normal perpendicular dividido entre el área. Entonces, la fuerza normal por unidad de área es la definición aquí de la presión. ¿Cuáles serían las unidades? La fuerza en newton, el área en metro cuadrado. Por lo tanto, la presión la vamos a medir en pascales. Newton por metro cuadrado recibe este nombre de pascales. Existen otras equivalencias para la presión. Por ejemplo, tenemos los barómetros, los PSI, las atmósferas, todo eso. Aquí tenemos la equivalencia con, por ejemplo, un barómetro es 100 kilopascal o 10 a la quinta pascal. Existe otra unidad para la presión medida en centímetros de algún fluido, por ejemplo, de mercurio, 76 centímetros de mercurio, una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio. Estas unidades ya a lo largo de los problemas, dependiendo qué nos piden, vamos a usarlas. Pero sí hay que conocer que existen otras equivalencias, los barómetros, los PSI. Los PSI significan las libras fuerza por pulgada cuadrada. Este es en el sistema inglés. Existe otra unidad que no escribí aquí, que son los torr.
Pero eso ya vamos a dejarlo para otro tema. Perfecto. Número 4 tenemos la presión que ejerce un fluido. En la 3 definimos la presión de una fuerza. Aquí, usando esta definición, podemos calcular la presión que ejerce un fluido y le vamos a llamar presión hidrostática. Oye, aquí tenemos en un recipiente un fluido de densidad Rho sub L, densidad de líquido. Ese triangulito con un rabito significa que este fluido está en equilibrio. Por lo tanto, queremos saber, oye, ¿cuál es la presión aquí en el fondo del recipiente a una altura a partir del nivel libre de líquido, o sea, de la superficie aquí de líquido? Queremos saber la presión que esta columna de fluido ejerce en ese punto. La vamos a definir de esta forma. La presión hidrostática es la densidad de líquido por la gravedad del lugar por la altura. Observen que la presión está dependiendo de la profundidad a partir de la superficie libre de líquido hacia abajo. Cuanto más profundo, obviamente, mayor presión. Perfecto. Aquí está lo que significa cada cosa. Gente, todo en el sistema internacional. La densidad en kilogramos por metro cúbico, la altura en metros, la gravedad local, metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos la definición, la formulita ahí para hallar la presión que ejercen los fluidos. Seguimos. Oye, ¿qué pasaría si en el mismo recipiente queremos saber la presión absoluta o total? Tomando conciencia que existe aquí una presión que la atmósfera ejerce en cualquier punto sobre la superficie ahí de la Tierra. Por lo tanto, la presión total, por ejemplo, en este fondo de recipiente, lo vamos a definir como la suma de la presión hidrostática, que lo acabamos de ver, más la presión atmosférica. De esta manera definimos la presión total o presión absoluta. Oye, la presión atmosférica al nivel del mar toma este valor. La presión atmosférica es igual a una atmósfera o 10 a la quinta pascales o 76 centímetros de mercurio. Son las equivalencias ahí para la presión atmosférica. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Oye, a partir de la presión hidrostática, nosotros podemos deducir este teorema que es llamado teorema fundamental de la hidrostática. Considera aquí un fluido. Ahí tenemos un fluido y voy a considerar aquí dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A tiene una profundidad h sub A y el punto B h sub B. Oye, yo quiero saber cuál es la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. A partir de la fórmula de la presión hidrostática podemos deducir que la diferencia de presiones va a depender simplemente de la diferencia aquí de las distancias entre el punto A y el punto B. O sea, profundidad de B menos la profundidad de A. Ahí tenemos el teorema fundamental de la hidrostática. Para un mismo líquido, gente, escucha bien, la diferencia de presiones dentro va a depender únicamente de la distancia entre estos dos puntos en la vertical. Cuidado ahí en la vertical. Perfecto. Seguimos. Bien, gente, vamos a ver un poco aquí los vasos comunicantes. Como su mismo nombre lo dice, gente, yo no necesito explicar mucho aquí por qué se llaman vasos comunicantes, pero sí, ahí en la gráfica fácilmente se puede saber el por qué. Entonces tenemos este arreglo aquí de vasos con formatos recontra diferentes, están comunicados obviamente, y lo que se va a cumplir aquí para un mismo líquido, se va a cumplir que si nosotros consideramos una línea horizontal que pasa, por ejemplo aquí en la horizontal, esa línea horizontal le vamos a llamar isóbara. Isóbara significa ¿qué cosa? Igual presión. Para una misma línea horizontal, las presiones van a ser las mismas, porque la línea se llama isóbara. Por lo tanto, por ejemplo, observen la línea horizontal aquí de abajo. Tenemos el punto X, el punto Y y el punto Z. Para un mismo líquido, en una isóbara, las presiones van a ser iguales. Por lo tanto, se va a cumplir que la presión en X va a ser igual a la presión en Y e igual a la presión en Z. Oye, considera la otra isóbara. Aquí, la presión en R, en S, en T y en U
también serían iguales para un mismo líquido. Esto cumple para un mismo líquido. Seguimos. Principio de Pascal. Otra cosilla que es interesante conocer. Voy a considerar aquí un recipiente con un fluido cualquiera. Oye, aquí yo tengo un medidor de presión en este punto 1 y por acá abajo en el punto 2 otro medidor de presión. Observa que el medidor 1 está registrando 2 pascales, más o menos en esta altura. Y el medidor 2 está registrando 8 pascales. Este recipiente por arriba tenemos una tapa, vamos a decir, o una especie de émbolo arriba. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros le aplicamos una fuerza perpendicular en esta área de 1 metro cuadrado? Cuando yo le voy a aplicar una fuerza perpendicular, le voy a ejercer, en otras palabras, una presión. El principio de Pascal nos dice lo siguiente, que esa presión aumentada se va a transmitir por todo el fluido con la misma intensidad en todas las direcciones. Por lo tanto, oye, si ese delta de P aparece aquí, ese mismo delta de P va a sumar, va a aumentar tanto en el punto 1 como en el punto 2. Por ejemplo, si ese delta de P fuera, no sé, 1 pascal, oye, lo que va a registrar P1 sería 2 más ese 1 pascal que aumentó. Y la misma cosa pasa para el punto 2. 8 más ese 1 pascal que aumentó. Por lo tanto, aquí tenemos el principio de Pascal. Para un mismo fluido, la presión se va a transmitir, se va a comunicar ahí y con igual valor, o sea, la misma intensidad en todas las direcciones. Perfecto. Un ejemplo ahí de aplicación de esos vasos, perdón, del principio de Pascal, sería la prensa hidráulica. Yo no sé si ustedes han escuchado de varias aplicaciones, no solamente la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos, las palancas hidráulicas, los brazos hidráulicos, varias cosas así que tienen esta aplicación del principio de Pascal. En los problemas vamos a ver este ejemplo de prensa hidráulica. Observa, aquí tenemos vasos comunicantes, ¿verdad? En formato de U. Por acá, en el lado izquierdo, tenemos un émbolo de área A1, en la cual yo le voy a aplicar una fuerza F1. Por el principio de Pascal, esa presión ejercida aquí en el lado izquierdo se va a transmitir con la misma intensidad y va a llegar hacia el otro lado. Por lo tanto, esa presión aquí ejercida va a ser la misma presión en el lado derecho, donde existe un émbolo A2 y como si fuera una fuerza F2 ejerciendo esa presión. Por lo tanto, oye, si fuerza 1 desplaza este émbolo de la izquierda hacia abajo, el émbolo de la derecha va a subir. Por lo tanto, la relación que se cumple aquí en esta prensa hidráulica es la siguiente. Observa aquí, F1 es a F2, como el área 1 es al área 2, como el espacio o la distancia aquí 2 de la derecha es al espacio 1. Por lo tanto, esta es la relación que se cumple en una prensa hidráulica. ¿Y cuál es el objetivo de esta prensa hidráulica? Es magnificar estas fuerzas. Magnificar. Al cociente área 2 entre área 1 se le llama ventaja mecánica. Esta es una nota que vale la pena saber. Perfecto. Para terminar esta parte teórica, vamos a enunciar el principio de Arquímedes. Consideremos aquí un cuerpo flotando en un líquido ahí de densidad ρ sub L. El principio de Arquímedes me dice lo siguiente, que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido, él va a experimentar una fuerza llamada empuje hidrostático. Y ese empuje hidrostático es una fuerza vertical de abajo hacia arriba, que va a pasar aquí por el centro geométrico de la parte sumergida. ¿Cómo calculamos ese empuje hidrostático, que es una fuerza? Ahí tenemos la relación. El empuje hidrostático va a ser igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida. O sea, ese volumen aquí dentro del agua o del líquido en general.
Nosotros podemos escribir en función del peso específico. Recuerden que el peso específico es densidad por gravedad. Por lo tanto, el empuje yo lo puedo escribir como el peso específico por el volumen de la parte sumergida. Correcto. Todo en el sistema internacional, gente, ¿ok? Densidad de líquido en kilogramos por metro cúbico, el volumen en metros cúbicos. Ahí el empuje, como es una fuerza, nos dará en newton. Perfecto, gente, perfecto. Entonces ahí tenemos el principio de Arquímedes, el empuje hidrostático, una fuerza vertical de abajo hacia arriba. Y como estamos analizando aquí en hidrostática los fluidos en equilibrio, nosotros vamos a usar la parte de estática que ya vimos en física 1. ¿A usar qué cosa, profe? La primera condición del equilibrio, la segunda condición del equilibrio, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a usarlo aquí. Perfecto. Como últimas notas, veamos, oye, considera aquí un cuerpo de volumen V cualquiera. Tú lo vas a sumergir en este fluido, en este líquido. ¿Qué va a pasar para que este cuerpo entre aquí en el fluido? Parte del volumen del fluido va a ser desalojado. Claro, para que entre el volumen de este cuerpo al fluido, parte del volumen del fluido tiene que ser desalojado. Por lo tanto, se cumple que ese líquido desalojado, debido a la presencia del volumen del cuerpo que entró, va a ser igual al peso, va a ser igual al empuje hidrostático. De nuevo, el peso aquí de este líquido desalojado va a ser igual al empuje hidrostático. Perfecto. Número 2. Para dos o más líquidos de diferentes densidades. Observa ahí un cuerpo que está flotando en 2, 3 líquidos de densidades diferentes y esos líquidos no se mezclan. O mejor dicho, son inmiscibles, no se mezclan. ¿Qué es lo que se cumple aquí? Oye, como está en equilibrio, el empuje total va a equilibrar aquí al peso de este cuerpo. Por lo tanto, ese empuje total va a ser definido como parte de su volumen está en el líquido A, en el líquido B y la otra parte en el líquido C. Por lo tanto, el empuje total sería los empujes de cada uno de los líquidos que ejerce sobre este cuerpo. Sería la suma del empuje hidrostático del líquido A más de B más del líquido C. De esta manera, nosotros tenemos el empuje total para líquidos inmiscibles. Perfecto. Observa que el líquido C está en el fondo del recipiente, el líquido B intermediario y el líquido A arriba. ¿Por qué tienen esa configuración? La razón es porque la densidad de C es mayor que todos. Cuando ustedes intentan mezclar agua y aceite, ¿quién se pone abajo y quién se pone arriba? Tú ya has visto que el agua se pone abajo y el aceite arriba. ¿Por qué ese comportamiento? Es debido a la diferencia de las densidades de estas sustancias. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, la del aceite es 0.8. Como la densidad del agua es mayor, se pone abajo. Y el aceite, su densidad es menor, se pone arriba. Es el comportamiento de esta parte de líquidos inmiscibles. Perfecto, gente. Entonces vamos a lo que nos interesa. Vamos para nuestra parte práctica. Esa es la separata de hoy. El tema de hidrostática. Vamos a elegir algunos problemas y vamos a resolverlos juntos. Gente, ¿sí me están escuchando? ¿Sí, chicos? Ya. Perfecto, Jordan. Perfecto. Sin gritar, pues sin gritar. Muy bien, gente. Entonces vamos para nuestra pizarra virtual. Y elegimos aquí algunos problemillas. Muy bien, gente. Problema 1. Problema 1. A ver. Si las lecturas de los barómetros difieren en 2 kilopascal. ¿Qué, profe? Las lecturas de los barómetros. ¿Cuáles son? El de arriba y el de abajo. Vamos a llamarle 1 y 2. Y aquí lo vamos a poner. Determine la densidad de líquido en el tubo. Oye, aquí tenemos un líquido de una densidad desconocida. Y el problema nos dice, oye, la diferencia de densidades aquí, de estos dos barómetros, es 2 kilopascal. ¿Cuál sería la densidad de este líquido aquí desconocido? Esa es nuestra pregunta. Y gravedad lo vamos a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, gente, déjame exagerar aquí este grafiquito.
Déjame exagerar. Ahí está, exagerando un poco, ¿verdad? El barómetro de abajo que va a medir la presión, voy a llamarle 1, ¿ok? Y aquí este barómetro le voy a llamar 2. Perfecto. Para esto voy a trazar solamente para ubicarnos, voy a trazar esta línea horizontal. Y en esta línea yo voy a colocar un puntito, ¿ok? Solo así un puntito. Ese puntito es la presión que va a marcar aquí este barómetro. Perfecto. Oye, ¿cuál sería entonces la presión aquí que marca este barómetro 1? Veamos, veamos, vamos a construirlo. Oye, la presión del barómetro 1, ¿a qué va a ser igual? Lo que va a marcar va a ser toda la presión, o mejor dicho, ¿quién ejerce presión en este puntito? Todo lo que está arriba de este punto. Observa que arriba de este punto está este líquido de altura 20 centímetros más este gas. Y para un gas, la distribución de la presión es igual en todas las direcciones. Y ojo, aquí existe una presión 2, vamos a llamarle presión 2, que como está al costado del gas, la presión 2 en realidad es la presión del gas. Está marcando aquí la presión del gas. Por lo tanto, oye, antes de continuar, voy a escribir aquí el dato del problema. Las lecturas de los barómetros difieren en 2 kilopascal. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión aquí en el barómetro 1 menos la presión del barómetro 2, ¿a qué es igual? Según el problema, es 2 kilopascal. Perfecto, este es el dato del problema. Ahora regresamos aquí, de nuevo, a ver gente, en este punto 1, lo que va a marcar es el barómetro aquí 1, que le llamé. ¿Quién ejerce presión aquí en este punto? Es todo lo que está arriba de él. Oye, arriba de él está este líquido de una densidad desconocida, vamos a llamarle ρ sub x, que yo quiero calcular, más el gas aquí que también le está ejerciendo una presión. Por lo tanto, la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión de esta altura del fluido, que sería una presión hidrostática, porque es el fluido que ejerce presión aquí abajo, más la presión del gas. Perfecto. Hasta ahí simplemente he escrito que la presión aquí abajo va a ser la presión hidrostática del fluido más la presión del gas. Perfecto. Muy bien, gente. Oye, pero la presión del gas es lo que marca aquí el barómetro 2. Por lo tanto, le voy a llamar P sub 2. Como está sumando, pasaría restando al lado izquierdo. Entonces tendríamos la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la presión hidrostática. O sea, la presión que ejerce aquí este fluido de densidad desconocida. Y es lo que yo quiero calcular. Oye, pero según el problema, esta diferencia de presiones, según el problema, es 2 kilopascal. Voy a escribirlo aquí, 2 kilopascal. Perfecto. Ya sabes que el prefijo kilo significa ¿qué cosa? Significa 10 al cubo. Y aquí en el lado derecho tenemos la presión hidrostática. ¿A qué es igual la presión hidrostática? Vamos a regresar aquí a nuestra formulita. Observa. Oye, la presión hidrostática, la presión que ejerce un fluido, ¿a qué va a ser igual? Traemos nuestra formulilla. Observa ahí. La densidad del líquido por la gravedad por la altura de ese fluido. A ver, veamos. Vamos a escribirla. Densidad de líquido. Densidad de líquido, yo le he llamado aquí ρ sub x, que es lo que yo quiero calcular, multiplicado por la gravedad y por la altura. Gente, cuidado, todo en el sistema internacional. Observa que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y la altura, profe, la altura aquí nos dice el problema 20 centímetros. Vamos a llevarlo a metros. Oye, centímetro a metro. ¿Cuánto es centímetro a metro? El prefijo centi significa ¿qué cosa? Un centi significa 10 a la menos 2 metros. El centi significa 10 a la menos 2. Como aquí dice centímetro, 10 a la menos 2 metros.
Por lo tanto, este 20 centímetros, oye, si un centímetro es 10 a la menos 2 metros, 20 centímetros, ¿qué sería? 20 centímetros sería 20 centi, 10 a la menos 2 metros. Y ya tenemos la altura. Perfecto. Todo en el sistema internacional. Perfecto, chicos. Vamos a reemplazar aquí y calcular la densidad de este líquido que yo no sé. Tenemos el 2, el prefijo kilo, ya sabes que es 10 al cubo pascales. Ahí está. Y esto va a ser igual a ¿qué? Oye, la densidad del líquido es lo que yo quiero calcular. Multiplicado por la gravedad. Profe, la gravedad, ahí nos da el problema. 10 metros por segundo al cuadrado. Bacán. Multiplicado por la altura, que debe estar en metros. Aquí está. No lo voy a escribir de nuevo. Simplemente un control C, control V. Lo llevamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, gente. De esta ecuación vamos a calcular la densidad de líquido X. A ver, chicos, ¿cuánto sería la densidad de este líquido? A ver, dos ceros aquí, con estos dos ceros se van. Perfecto. Mitad 1, mitad 1. Por lo tanto, aquí a la derecha te queda el 1 multiplicado por la densidad X. Me queda densidad X. Y aquí a la izquierda es 1 por 1000. ¿Qué sería 1000? Por lo tanto, la densidad de este líquido sería 1000, la unidad en el sistema internacional, 1000 kilogramos por metro cúbico. Perfecto. Ahí tenemos la densidad de este líquido X. Muy bien, gente. Comentarios, chicos. ¿Todo bien? Alguien se preguntará, profe, ¿qué narices hizo aquí? 10 por 20 con 10 a la menos 2. ¿Cómo así, profe, que se fueron? Oye, 10 por 20 es 200, ¿verdad? 200 tú lo puedes escribir como 10 al cuadrado. Con este 10 a la menos 2, ya lo viste, ¿verdad? Ya lo viste. Oye, bases iguales, exponentes aquí, se van a sumar, pero como hay un menos, lo restas. 10 al cuadrado por 10 a la menos 2 sería 10 a la 0, que es 1, por 2, 2. Por lo tanto, todo esto te queda en 2. Este 2 se simplificó con el de la izquierda y ya tienes la densidad de líquido. Muy bien, chicos. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Seguimos. Problema 2. A ver. Un bloque flota en agua con el 35% de su volumen fuera de esta, o sea, fuera del agua. ¿Cuál es la densidad del bloque? Tenemos un bloque que flota con el 35% de su volumen fuera. A ver, ¿cómo te lo imaginas? A ver, vamos a dibujar aquí un bloque. Vamos a pensar que tenemos un bloque. Como aquí hay unas figuritas que nos van a ayudar bastante, entonces traemos aquí un bloque cualquiera. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos el bloque. Está flotando con el 35% de su volumen fuera. Entonces vamos a pensar que este sería el 35% de su volumen que está fuera del agua. Por cierto, esto es agua, H2O, la formulilla ahí del agua. El volumen que está fuera, el volumen, vamos a llamarle F, volumen fuera, es el 35% del volumen total, ¿verdad? Oye, si 35% está fuera, ¿cuánto está adentro? ¿Cuánto sería el volumen sumergido? O volumen de la parte sumergida. 35 está afuera, ¿cuánto estaría dentro? A ver, dímelo. Si todo es el 100%, claro, ¿no? Todo es el 100%. 35 está afuera, ¿cuánto hay adentro? 35% afuera, ¿cuánto hay adentro? ¿Sería cuánto, chicos? Resta. Exactamente, 65% del volumen total. Ese sería el volumen sumergido o el volumen de la parte sumergida. Oye, como está flotando, significa que está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. A ver, profe, a ver, dibújalas. Muy bien, gente, este cuerpo tiene una masa, claro. Dibujamos el peso. El peso es la fuerza de atracción gravitacional.
¿verdad? Ahí tenemos el peso. ¿Qué más? Por el principio de Arquímedes, el fluido aquí le ejerce una fuerza, la fuerza vertical, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, vamos a... Déjame hacer esto, estas líneas aquí que van a simular que es el agua. Vamos a dibujar entonces la fuerza vertical de abajo hacia arriba, llamada empuje hidrostático. A ver, profe, dibújala. Ahí está. El empuje hidrostático. No se nota mucho, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ahí tenemos el empuje hidrostático. Gente, está en equilibrio, por lo tanto vamos a aplicar nuestra primera condición del equilibrio. Profe, ¿habrá otra fuerza aquí que actúa? No, no hay otra fuerza. Está en equilibrio, aplicamos la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser nula. Ya sabes cómo aplicamos esto, ¿verdad? La suma de fuerzas que suben deben ser igual a las fuerzas que bajan, en módulo, claro. Ahí está, primera condición del equilibrio. Para que compense aquí el equilibrio, el vector que sube y el vector que baja en módulo deben ser iguales. Estamos aplicando aquí primera condición del equilibrio. Muy bien, gente. Profe, ¿pero qué es igual el empuje hidrostático? A ver, vamos a traer aquí nuestra fórmula. Empuje hidrostático, a partir del principio de Arquímedes, tenemos nuestra formulilla. Vamos a llevarlo. Ahí está. Empuje hidrostático, ahí está la formulilla. Vamos a escribirlo aquí en el lado izquierdo. Densidad de líquido, está hablando de agua. Por lo tanto, aquí sería la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, por el volumen de la parte sumergida o el volumen sumergido. Y esto es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Perfecto, ya casi, ya casi. Calma ahí, calma ahí. Oye, ¿te das cuenta que G a la derecha y a la izquierda se pueden ir? ¿Podemos simplificarlos? Sí, se va. G, G. Muy bien. ¿Y qué te queda a la derecha, profe? Te queda la masa. Y aquí a la izquierda te queda la densidad de líquido, ¿verdad? Multiplicado por el volumen de la parte sumergida o el volumen sumergido, que por dato del problema nosotros hemos aquí encontrado que es el 65% del volumen total. Por lo tanto, lo voy a escribir aquí. Oye, 65% del volumen total. ¿Qué volumen total, profesor? El volumen total aquí de este bloque. Perfecto. Este volumen que está a la izquierda, yo lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Aquí en la derecha tendríamos masa dividido entre el volumen. Recuerda que esta es la masa del cuerpo y este es el volumen del cuerpo. Y aquí en el lado izquierdo tenemos 65. Oye, 65% se escribe 65%, se escribe así, de la densidad del agua. Ya casi, gente. Oye, ¿quién es más entre volumen? ¿Quién es más entre volumen? La densidad, perfectamente. ¿Lo ves aquí? Oye, la masa dividido entre volumen es la densidad. ¿Pero la densidad de quién? Si estamos hablando de la masa del cuerpo y el volumen del cuerpo, esta sería la densidad del cuerpo, que es justamente lo que te piden. ¿Cuál es la densidad del bloque? Por lo tanto, esta sería la densidad que nos piden calcular. Vamos a llamarle densidad del bloque. Eso me queda en el lado derecho. Oye, ¿y en el lado izquierdo, profe? A ver, veamos. Veamos. Sería el 65% de la densidad del agua. Observen que en el problema te da este dato de la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, que es un dato correcto. Pero las unidades de la densidad aquí del cuerpo es en kilogramo por metro cúbico. Por lo tanto, a mí me conviene usar esta equivalencia de la densidad del agua. La densidad del agua es 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. Por lo tanto, lo escribimos aquí. Oye, la densidad del agua es 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, al final de su vida, ¿cuánto sería la densidad aquí del bloque? A ver, gente, ayúdame a hacer el cálculo. Pues no te pases, tú también trabaja. ¿Cuánto sería la densidad del bloque? A ver, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. ¿Estás de acuerdo conmigo? 2 ceros abajo, 2 de arriba. Te queda un 10, ¿verdad? 10. Ahí está, Astrid. Muy bien. 10 por esto.
650 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, gente. ¿Todo bien? ¿Todo bien con vocês? ¿Todo bien, chicos? Vamos a marcarla. A ver, densidad del bloque E de enanos. Ahí está. ¿Todo bien, chicos? Muy bien, chicos. Ya estamos llegando al final, infelizmente para algunos. Vamos a hacer ese problema 6 y creo que ya estaremos terminando. Problema 6. En una prensa hidráulica cuyos pistones tienen áreas que están en la relación de 2 a 27. Observa ahí este dato del problema. Relación del área de los pistones o émbolos. ¿Cuánta fuerza es necesario aplicar al pistón de menor área? Yo le voy a aplicar una fuerza al pistón de menor área para mantener en reposo un cuerpo de 81 kilogramos en el pistón de mayor área. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, gente, tenemos una prensa hidráulica. Vamos a traer la gráfica aquí de la prensa hidráulica. ¿Dónde, profe? Esta gráfica. Vamos a traerla. Y también vamos a llevar la relación que se cumple. Ahí tenemos la gráfica de una prensa hidráulica. Nos vamos a ayudar aquí de esto. También traemos la relación que se cumple en esta prensa hidráulica. Estamos haciendo bien práctico aquí este problema. A ver, gente, el émbolo menor aquí está a la izquierda y el mayor a la derecha. Según el problema, la relación entre el émbolo menor y el mayor es de 2 a 27. ¿Cómo narices, profe, escribo eso? Oye, eso quiere decir que el área del émbolo menor dividido entre el área del émbolo mayor tienen esta relación. 2 es a 27. De esta manera yo escribo ese dato. Cuando dices, oye, la relación entre el émbolo menor y el mayor es a 2, es como 2 a 27, se escribe así. Perfecto. Es el dato del problema. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice el problema? La pregunta es cuánta fuerza es necesario aplicar al pistón de menor área. ¿Dónde está el pistón de menor área? Aquí a la izquierda. Yo quiero saber cuál es la fuerza aquí, F1. Esa es mi pregunta, que yo voy a aplicar aquí para que en el lado derecho se mantenga en reposo un cuerpo de 81 kilogramos. Un cuerpo aquí, profesor, a ver. ¿Dónde está ese cuerpo, profesor? Vamos a traer un cuerpo, pues. Imagina que es esto. A ver, un cuerpo. Vamos a ponerlo ahí bien chiquito. Ahí está. Imaginemos que esto sea el cuerpo aquí en el otro lado. Y la masa de este cuerpo es 81 kilogramos. 81 kilogramos. Por lo tanto, esta fuerza F1 va a mantener este cuerpo de 81 kilogramos, lo va a mantener ahí en reposo, no lo va a mover. Simplemente ahí lo mantiene en reposo. Por el principio de Pascal, la presión que fue ejercida aquí se va a transmitir a lo largo de todo el fluido con la misma intensidad y va a llegar aquí en el otro lado. Gente, esta presión aquí, que en realidad viene de una fuerza que vamos a llamarle F2, va a compensar, a mantener en equilibrio este bloque de 81 kilogramos. Te pregunto, ¿cuál es el peso aquí de este bloque? De este cuerpo. Voy a dibujar aquí el peso. El peso ya sabes que es el producto de ¿quién? De la masa por la gravedad. Oye, la masa es 81, gravedad 10. El producto sería 810 newton. Por lo tanto, esta fuerza F2 va a mantener el equilibrio, va ahí a sostener en equilibrio a este bloque de 81 kilogramos. Oye, si está en equilibrio, ¿qué se va a cumplir, gente? La primera condición del equilibrio. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en la vertical, aquí en el lado derecho, esto debe ser igual a 0. Oye, las fuerzas que suben, ¿quién sube? Esta fuerza F2. Deben ser iguales a las que bajan aquí en módulo para compensar. Por lo tanto, la fuerza F2 aquí para compensar a este bloque vale 810 newton. Muy bien, gente. Hasta ahí, esos son los datos del problema. Ya hemos analizado aquí que la fuerza F2, 810,
pero no es lo que nos piden. Nos piden calcular cuánto es esta fuerza F1 para compensar, para mantener el equilibrio de este bloque de la derecha. Por lo tanto, aquí vamos a usar las relaciones que se cumplen en una prensa hidráulica. Como tenemos áreas y fuerzas, basta usar estos dos primeros términos. Ahí está. Vamos a usar esos dos primeros términos. F1 es a F2, como el área 1 es al área 2. Perfecto. Oye, F1 es lo que quiero calcular. Ahí está. F2, aquí está. 810 igual. Área 1 entre área 2, según el problema, vale 2 sobre 27. Y a partir de ahí, gente, vamos a calcular la fuerza F1. Recuerden que hasta aquí fue la parte física. De aquí en adelante sigue la parte espiritual, ¿verdad? La parte matemática. A ver, gente. ¿Cuánto sería la fuerza F1? A ver, ayúdame, tú también trabajas. Con este problema ya estamos concluyendo, infelizmente para algunos. Yo no sé si tenemos más tiempo. Recuerden que solo es una hora, gente. Triste, ¿verdad? A ver, ayúdame, gente. ¿Cuánto sería aquí la fuerza F1? A ver, sácala en novena o 27ava si quieres. 60, dice Astrid. 60, ¿todo el mundo de acuerdo con Astrid? 60 Newton. ¿Todo el mundo es de acuerdo? ¿Sí? Sí, dice Carlos. Perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Comentarios hasta aquí? Vamos a marcarla aquí. A de avión. ¿Comentarios, chicos? ¿Todo bien? Creo que tenemos 4 minutos. Vamos a hacer este problemilla y acabamos. Es el último. El último y acabamos. Problema Diego, 10, el número de mi camiseta ahí de fútbol. Oye, un cuerpo cuyo volumen es esta cantidad, 35 centímetros cúbicos, se sumerge en aceite cuya densidad es esto. ¿Cuál es la pérdida de peso que experimenta dicho cuerpo? Pérdida de peso o empuje hidrostático es lo mismo. Por lo tanto, en este problema nos piden el empuje hidrostático. A ver, ¿cómo te lo imaginas? Como profe, hable bien. A ver, chicos, tenemos un cuerpo cuyo volumen es 35 centímetros cúbicos. Supongamos que ese es el cuerpo. El volumen del cuerpo lo voy a escribir aquí. 35 centímetros cúbicos. Ahí está. Está sumergido en un líquido de densidad de líquido que en realidad es aceite. 800 kilogramos por metro cúbico. Perfecto. ¿Cuál es la pérdida de peso? O sea, el empuje hidrostático. Queremos saber cuál es el empuje aquí hidrostático por parte del fluido, por parte del aceite aquí. ¿Cuánto sería ese empuje hidrostático? Esa es nuestra preguntilla. Perfecto, bien, bien simple, ¿verdad? Profe, no me acuerdo, traemos aquí nuestra fórmula. Todo en el sistema internacional, ¿ok, gente? Todo en el sistema internacional. Cuidado ahí, que te vayas a pajarear. A ver, chicos, ¿la densidad de líquido está en el sistema internacional? Sí, kilogramos por metro cúbico. ¿La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado, sistema internacional? Sí. Oye, pero el volumen sumergido, aquí está totalmente sumergido, 35 centímetros cúbicos. En el sistema internacional tiene que estar en metro cúbico. ¿Y ahí cómo hacemos, profesor, para transformarlo de metro cúbico, o perdón, centímetro cúbico a metro cúbico? Nos acordamos de lo siguiente. Oye, ¿tú sabes que un metro, cuántos centímetros tiene? ¿Ya lo pensaste? 100 centímetros, ¿verdad? Un metro, 100 centímetros. Profe, pero yo quiero metro cúbico. Entonces, elévalo al cubo. Allá, profe, a ver, elévalo al cubo. ¿Tú quieres el metro cúbico? Elévalo al cubo, pues. Oye, un metro elevado al cubo, un metro cúbico. Y ahí está. 10 al cuadrado elevado al cubo, 10 a la sexta centímetros cúbicos.
Y profe, ¿qué es esto? Esto es la equivalencia de metro cúbico a centímetro cúbico. Usando esto, yo puedo transformar centímetro cúbico a metro cúbico. A ver, profe, transfórmala. A ver, transfórmala. Oye, 35 centímetros cúbicos. Ya estamos terminando, chicos. Resiste. Oye, arriba va lo que quieres, el metro cúbico, y abajo lo que no quieres. 10 a la sexta centímetros cúbicos. ¿Te das cuenta que centímetro cúbico arriba y abajo se van, se simplifica? ¿Y qué es lo que te queda? Que el volumen del cuerpo sería 35. Este 10 a la sexta con exponente positivo, si lo pongo arriba, ¿qué pasa con el exponente? Ya sabes que va a cambiar de signo, ¿verdad? 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahora sí, vamos a reemplazar en nuestra fórmula del empuje hidrostático, o también llamado pérdida de peso, lo que muchos quieren y no pueden, ¿verdad? A ver, la densidad de líquido, vamos a reemplazarlo, 800 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, 10, el número de mi camiseta de fútbol, metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el volumen sumergido o el volumen de la parte sumergida, que está completamente, ¿verdad? Este valor. Y yo no lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo llevamos, control C, control V. Ahí está. Perfecto. Ya casi, gente, ya casi. A ver, veamos las unidades. A ver, chicos, las unidades. Concéntrate aquí con las unidades. Oye, kilogramo, metro por segundo al cuadrado, ¿qué se llama? Esto se llama Newton, ¿verdad? Unidad de la fuerza en el sistema internacional. Metro cúbico arriba y abajo se van. Por lo tanto, la unidad aquí del empuje hidrostático es una fuerza Newton. Perfecto. Ahora ayúdame aquí con los números. ¿Cuánto es 8 por 35? A ver, veamos. 8 por 5 es 40. Llevas 4. 8 por 3 es 24. Y los 4 que llevabas, 28. Veamos los ceros aquí que nos queda. Un 0 y un 0 es 10 al cubo. Perdón, dos ceros y un 0, 10 al cubo. 10 al cubo con este 10 a la menos 6 se convierte en 10 a la menos 3. ¿Cómo, profe? A ver, repita. Los 3 ceros aquí es 10 al cubo. Oye, 10 al cubo con este 10 a la menos 6, ¿qué cosa se hace? Producto de variables iguales, exponentes, ya sabes, ¿verdad? Por eso es que te sale 10 a la menos 3 aquí. Muy bien, a ver, acomódala a tu respuesta. ¿Cuánto sería entonces el empuje o pérdida de peso? A ver, acomódala ahí a tu respuesta. ¿Cuál sería? Dímelo, dímelo. 28 por 10 a la menos 2, muy bien. Esto sería 28 por 10 a la menos 2 newton. Ahí tenemos la pérdida de peso. Perfecto. Profe, ¿por qué sale 10 a la menos 2? Claro, porque el 280 es el 28 por 10. Y este 10 con este 10 a la menos 3, ¿qué se hace? Ahí está, ya lo pensaste, ¿verdad? Bases iguales, exponente C, por eso es que sale 10 a la menos 2. Perfecto, gente. Marcamos aquí alternativa de deseo seguir aprendiendo física. Muy bien, chicos. Creo que es un buen momento para terminar. Si no hubiera ningún comentario, vamos a terminar por aquí. Ok. Ustedes son bien tímidos.